Hola a todos, bienvenidos a esta tercera parte del manierismo. En esta ocasión hablaremos sobre los pintores manieristas. Iniciaremos con los pintores manieristas italianos. Giustina Fetti nació en Roma, Italia, en una fecha aproximada a 1590. Perteneció a una familia de artistas. Fue hija del pintor Pietro Fetti y hermana del también pintor Domenico Fetti, por lo que se formó en el taller familiar y posiblemente aprendieron juntos. Cuando su hermano fue invitado a ser pintor de la corte de Mantua, toda la familia se desplazó a esa ciudad para acompañarlo, y ahí permanecieron algunos años. Dada la calidad del trabajo que ella realizó en ese tiempo, el duque Ferdinando entregó a Giustina un dote de 150 scudi, para que en 1614 pudiera convertirse en monja clarisa en el convento de Santa Úrsula, que una vez dentro eligió cambiar su nombre a Sor Lucrina Fetti, por el que desde entonces es conocida en el mundo del arte. El ingreso de mujeres con cualidades para el arte en los conventos no era un hecho extraordinario en la época de la Contrarreforma. El trabajo de las monjas pintoras era muy útil, no solo para embellecer el convento con sus obras, sino también para proveer ingresos extras a la institución con la realización de encargos. El arte sacro dio a muchos artistas la posibilidad de dedicar su vida no solo a los rezos, y por entonces Lucrina ya era conocida por sus trabajos religiosos. En Santa Úrsula comenzó una producción destinada mayoritariamente a la decoración para iglesias y el convento, que fueron patrocinados por Margarita Gonzaga, duquesa de Ferrara. Giovanni Battista di Jacopo, llamado por todo el mundo Rosso Fiorentino por su color de pelo rojo, fue un pintor del Renacimiento toscano que ayudó a iniciar de alguna manera lo que conocemos como arte manierista. Rosso podría casi considerarse un prebarroco que utilizó colores intensos para expresar mejor su arte. Alumno muy educado y muy culto, aunque rebelde, Fiorentino rápidamente se rebela contra el excesivo clasicismo que había en el Renacimiento. Solo le gustaba Miguel Ángel, en el que se inspiraba toda su vida. Viajó por Italia trabajando en lo que le encargaban y dejando muy buena impresión, pero acabó en Francia, donde trabajó para Francisco I, dirigiendo las obras decorativas en el castillo de Fontainebleau e integrando la primera escuela homónima. Como podemos comprobar en su obra, a Rosso Fiorentino le gustaba el drama, la violencia, el movimiento y la convulsión, muy alejado de la armonía y la calma clasicista renacentista. En su obra se respira el frenesí y el alboroto que vendría unas décadas después. Quizás por ello, y según Vasari, se acabaría suicidando, al parecer por unas deudas. Sofonisba Anguissola fue una pintora italiana considerada la primera mujer de éxito del Renacimiento. Cultivó el retrato y el autorretrato. Estableció nuevas reglas en el ámbito del retrato femenino. A los 27 años se estableció en España, en la corte del rey Felipe II. Se le adjudica un importante papel como eslabón entre el retrato italiano y el retrato español del siglo XVI, además de notable influencia en el desarrollo posterior de este género en Italia. Su trayectoria resultó un precedente para varias mujeres artistas que habían sido excluidas de la enseñanza académica, del gremio y de los talleres, y del mecenazgo papal, pero que sí encontraron respaldo en las cortes europeas del siglo XVI y siglo XVIII. Francisco Mazzola, llamado Parmigianino, huérfano desde la edad de 2 años, muestra ya un dote artístico en los talleres de sus tíos paternos, Michel y Pierre Mazzola, modestos pintores de provincia. Durante su juventud, su ciudad estaba desprovista de buenos artistas locales, lo que obligaba a solicitar artistas del extranjero, lo cual lo llevó a contemplar en silencio y sin ser su alumno a Correggio pintar. El número de encargos pasados a Parmigianino, así como su importancia relativa, muestra que con 20 años el pintor ya era una personalidad bien establecida en la región. Al partir a Roma se llevó 3 de sus cuadros, uno de los cuales era el autorretrato en espejo convexo, tan bella que parecía real. Es quizás el elogio más significativo que Vasari hizo de este artista sobre esta pintura. El juego manierista, junto con la actitud estética,
descarta la imitación a la vez que la representa. Para sondear la silueta del arte, se puso un día a hacer su propio autorretrato, sirviéndose de un espejo convexo, de los que usan los barberos. Creó un autorretrato sin dejarse bloquear por las dificultades que suponía el que las vigas de los techos, las puertas y los objetos se acortaban, mientras que otros muchos situados cerca del espejo se hacían más grandes, los más distantes, por lo contrario, más pequeños. Así pintó una mano bastante grande en primer término, tan hermosa que la ilusión parecía perfecta. El retrato mismo era de una belleza divina, pues Francisco tenía más el rostro de un ángel que el de una persona. Giulio Romano, pintor y arquitecto italiano. Ya Vasari lo señalaba como el más genial colaborador de Rafael, en cuyo taller debió de entrar siendo todavía un muchacho. El deseo de una mayor responsabilidad en los trabajos sería definitivamente presente con la muerte de Rafael, tras la que asumiría la dirección de los trabajos de la Stanza di Constantino. La labor al lado del maestro se desarrolló no solo en las grandes decoraciones al fresco, sino también tuvo lugar en las obras al óleo, en las que, si bien Rafael se reservaba la dirección y la invención, eran mayoritariamente los miembros de su taller, con Giulio en la primera fila, los que se encargaban de llevarlas a fin. Será un método de trabajo que asumiría como propio y desarrollará magistralmente en su larga estancia como artista de corte. Para él explotará a fondo todas las dotes de su prodigiosa imaginación en un amplio abanico de campos, desde la arquitectura y la pintura, hasta consumadas ornamentaciones y decoraciones efímeras. Ejerció así como un auténtico director de orquesta, que atendía las necesidades artísticas y decorativas del exquisito gusto cortesano de su patrón. Aparte de sus trabajos en el Palacio Ducal, su gran obra fue la construcción y decoración del Palacio T. Su pintura crea uno de los conjuntos más logrados y elocuentes de toda la estética manierista. Orsola Maddalena Acacia fue una pintora manierista italiana y monja cristiana. La hermana Orsola creó pinturas de género religioso, retablos y naturalezas muertas, que variaron poco a lo largo de los 50 años que se dedicó a pintar. La mayoría de sus obras transmiten el repertorio de modelos figurativos y tipos de composición que observó en el estudio de su padre durante la adolescencia. En comparación con sus numerosos retablos y pinturas religiosas, Orsola creó algunas obras de naturaleza muerta. Ella comúnmente insertaba piezas de naturaleza en muchas de sus obras religiosas. Estos elementos son un reflejo de los tipos de objetos que ella tenía acceso en el convento y los cuales podía estudiar. Muchos de sus bodegones se consideran inusuales y notables en su invención y calidad estilística. Cada elemento está meticulosamente colocado y equilibrado por otras figuras en la composición. También representó varias especies de flores y otras plantas en sus obras. Las pinturas de Orsola son reconocibles como sus creaciones, ya que están llenas de espiritualidad y son realistas en sus precisiones. A medida que pasan los años, se siguen descubriendo más obras suyas y se le atribuyen correctamente, después de haberla sido etiquetada erróneamente en un principio. Giorgio Vasari, personalidad destacada de su tiempo, trabajó como arquitecto y como pintor, y recibió importantes encargos. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus realizaciones prácticas han quedado eclipsadas en buena medida por su obra como teórico, en particular como biógrafo de las principales figuras del Renacimiento italiano. Trabajó durante muchos años para la poderosa familia Medici de Florencia y dirigió algunos de sus proyectos artísticos más ambiciosos. Vasari realizó su primer aprendizaje en su lugar natal, con un pintor de vidrieras francés poco conocido. En 1524 estaba ya en Florencia. Durante su formación juvenil en Florencia también conoció a Miguel Ángel. En 1527 regresó a su ciudad natal, a raíz de los disturbios políticos que surgieron en Florencia a la expulsión de los Medici. A la muerte de Miguel Ángel, Vasari fue uno de los miembros de la Academia de Dibujo. Fue también pionero en el coleccionismo de dibujos, obras que hasta entonces habían recibido una escasa o nula atención.
Lavinia Fontana fue una de las artistas femeninas más reconocidas en el Renacimiento, con una excelente técnica a la hora de recrear joyas y tejidos. Trabajó en el mismo contexto como cualquier pintor masculino, aceptando encargos de particulares y viviendo de sus ingresos como artista. Su producción es la mayor que haya tenido una mujer antes del siglo XVIII. Se conservan firmadas y fechadas 32 pinturas, pero documentadas hay más de 135. Se observa claramente la influencia de su padre en las primeras obras, desarrollando un arte religioso claro, directo y fácil. Fue educada rodeada de grandes artistas como Ludovico Carracci, del que también tuvo influencia, utilizando colores fuertes que eran característicos de la escuela veneciana. Gracias a ello pudo desarrollar un estilo propio. Adquirió gran fama en Bolonia y dicha fama se extendió por toda Italia. Al igual que su padre, Fontana obtuvo su fama gracias a sus excelentes retratos. En ellos, los modelos posan de forma natural y destacan su gran capacidad para pintar la ropa y las joyas. Gradualmente fue adoptando el estilo clasicista de Carracci, contemporáneos y protagonistas de la escena artística boloñesa, con su academia de postulados clasicistas, opuestos tanto al manierismo como al naturalismo de Caravaggio, a quienes se unió posteriormente con un colorido fuerte casi veneciano, siendo admitida en la Academia de Roma. Cabe destacar que Fontana llegó a pintar desnudos, tanto masculinos como femeninos, en sus pinturas religiosas y mitológicas de gran formato, lo que era excepcional en una pintora. Bronzino. La mayor parte de sus pinturas son retratos de grandes literatos y de integrantes de la familia de los Médici, o de allegados a esta. Los retratos, la mayoría en estilo cortesano, llevan un cuidado tratamiento de vestimentas y joyas, con colores fríos. Cuando su mecenas, Cosme I de Medici, fundó una fábrica de tapices en Florencia, Bronzino se dedicó al diseño de magníficos tapices figurados, en ellos principalmente temáticas mitológicas y alegóricas. La serie de tales obras consta de 20 tapices, 16 diseñados por Bronzino, 3 por Pontormo y 1 por Francesco Salviati. Además de los retratos, su otra temática preferida fueron las pinturas religiosas, como las realizadas para las palas de altar y frescos de varias iglesias florentinas. Jacopo Comín, o como todos conocemos, Tintoretto, fue el gran representante de la escuela veneciana durante el manierismo, ese periodo demasiado barroco para ser renacentista y demasiado renacentista para ser barroco. Con sus cuadros llenos de energía y una especial maestría en cuanto a perspectiva e iluminación, Tintoretto es considerado unánimemente el precursor del arte barroco. Este artista tenía 20 hermanos, hijos todos de un tintorero, de ahí le viene el nombre, Tintoretto, el cual significa pequeño tintorero. El niño empezó a pintar antes de hablar, y donde más pintaba eran las paredes del establecimiento de su padre, por lo que a los 16 años se lo llevó a un taller para ver si podía explotar esta inclinación. Su maestro fue Tiziano, y de él aprendió sobre todo a utilizar el color. Por alguna razón, su maestro renegaría de él en el futuro. Dicen las malas lenguas que quizás estaba intimidado porque el discípulo superaba al maestro, pero Tintoretto no aprendería de nadie más. Cuando se separaron, estudió por cuenta propia en celo laborioso, viviendo prácticamente en la miseria durante unos años. Aunque tendría como ídolo a Miguel Ángel, de él tomaría los estudios de anatomía de sus dibujos y esculturas, aunque también practicaría con cadáveres de las escuelas de medicina. Sabemos que no aceptaba a nadie en su taller, quizás algún asistente entre ellos, 2 de sus hijos, y desde luego no permitía que ningún pintor le viera trabajar. En la habitación más apartada de su casa pintaba día y noche escenas religiosas y mitológicas. Al parecer, Tintoretto debía de ser bastante subnormal en la sociedad. Su esposa le obligaba a vestir bien. Si llovía, intentaba que se pusiera abrigo, a lo que él se resistía, y le contaba el dinero, ya que las pocas veces que salía, el artista volvía a casa con los bolsillos vacíos. Según él, se lo gastaba en ayudar a los pobres o a los prisioneros. El pintor no salía de Venecia casi nunca. Hombre del Renacimiento,
Sabemos que además de pintar, tocaba el laúd, era luthier y también un poco ingeniero, inventando artículos de los más excéntricos. Tintoretto murió de peste el 31 de mayo de 1594. Tenía 75 años y había pintado más de 300 obras. Marietta Robosti, la Tintoretta, fue hija ilegítima de Tintoretto, lo cual le ayudó para acompañar a su padre y recibir una formación más completa, pero para ello se tenía que vestir de hombre. Fue de su padre donde aprendió su técnica pictórica hasta el punto en que llegó a ser casi imposible diferenciar entre los trabajos de ambos. Marietta ejemplificó el ideal humanista de la feminidad en aquel tiempo, ya que fue bien educada y se le permitió desarrollar sus habilidades para el arte y la música. Practicó también canto, laúd y clavecín, bajo las instrucciones del napolitano Giulio Sacchino, y se cuenta que solía cantar para su padre mientras éste pintaba. Marietta trabajó en el taller de su padre durante 15 años. Al tiempo que lo ayudaba en sus obras y enseñaba pintura, recibía encargos de retratos de la aristocracia veneciana, logrando gran éxito. Algunos críticos se aventuran a decir que había igualado al gran Jacob Tintoretto. Víctima de su época, Marietta nunca recibió encargos públicos que le permitieran demostrar su valía como artista. Muy pocas obras pueden serle atribuidas en seguridad. El emperador Maximiliano quedó muy impresionado por el gran parecido logrado en un retrato de su anticuario, Jacob Estrada, y le invitó a ser pintora de su corte. También fue invitada por Felipe II de España y el archiduque Ferdinando, pero ante la insistencia de su padre, Marietta rechazó todas las ofertas que la alejaran de Venecia y de la casa familiar. Bárbara Longhi. De su obra subsisten 15 lienzos, todos de tema religioso, uno de los cuales incluye su autorretrato, tema muy propio del Renacimiento. Pese al relativo aislamiento de su trabajo, obtiene el reconocimiento de Giorgio Vasari, quien sostiene que en sus trabajos destaca la pureza de la línea y la suave brillantez del color. A partir de 1590 adquiere una paleta de mayor brillantez, utilizando fondos donde se enfatiza la monumentalidad. 10 años después, su trabajo toma un sesgo intimista, más centrado en la vinculación entre las figuras. La obra de Longhi manifiesta la influencia de Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio en el uso del esfumato y la composición en pirámide. Trabajó en el taller de su padre, posteriormente administrado por su hermano, a la muerte de este en 1580. Bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.